regresado y estamos listos para recibir el próximo caso. Con esta cita de un actor porno español, imagínate, estamos citando actores porno. Pero bueno, citas son citas. El que se llama David Mata, y luego la cita está bien hecha, dice: nadie te enseña a practicar el sexo, se aprende por experiencia. Que pasen los litigantes, por favor. Quiero hacer la primera universidad del porno para que la gente pueda disfrutar del sexo. Todo estaba funcionando correctamente, pero vino ella y lo enredó todo, porque a quién no le gusta el sexo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ok, vamos a ver. Queen Rogue. Correcto. Queen Rogue. Triplex. Ok, tú eres la demandante, te estás demandando a Ricardo. Dime quién es Ricardo, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, lo estoy demandando por la cantidad de $20,000. Ajá, La razón, yo soy actriz de porno ajá. y nosotros hicimos un negocio ¿Hace cuánto que tú eres actriz porno? hace 5 años. Hace 5 años. Ok, y tú hiciste un negocio con él. Sí. Ajá. Mis intenciones es abrir una escuela de porno, porque yo pienso que no todo el mundo puede hacer ese trabajo. Es un trabajo profesional, como un doctor, como un abogado, una estrella de porno, no es tan fácil. Perdóname, me voy a reír un poco, porque creo que el entrenamiento de una actriz porno y de un abogado y un médico es muy diferente. Oh, sí, es muy diferente, pero Claro. no es fácil el trabajo. No, el trabajo no sé si es fácil o no sé. ¿Tú consideras que hay algo que aprender en eso? ¿Qué es lo que se puede aprender? Claro, porque si tú no haces un buen video profesional, el video no va a vender. Pero eso se puede aprender en una escuela de actuación normal y corriente. No hay que ir a una universidad porno. Bueno, pero tan pronto yo tenga mi escuela porno, hay muchas personas que quieren ingresar a la industria porno. Ajá. Pero no todo el mundo se sabe manifestar en frente de las cámaras, tener Ok. sexo oral, diferentes posiciones, cómo gritar, cómo expresarte para que tú lo transmitas a la persona que está mirando el video. Porque ese es el motivo. El motivo es que la persona que está viendo el video goce como tú estás gozando. Bueno, claro, naturalmente. Aunque tú quieres abrir una universidad porno. Yo quiero abrir una querías, escuela. hiciste un negocio con él. Claro, hice un negocio con esta persona aquí. Yo lo conocí a él en este ambiente, en el ambiente porno, hice un video con él, que el video se llama El balsero que rema con el pene. ¡Ay, qué lindo! Para otra ¡Qué maravilla! compañía. Sí, por él. Pues le doy mis ideas a él. Entonces él me dice: oh, vamos para Cuba, porque él es cubano. Me dice: vamos para Cuba, vamos a expandir tu negocio y vamos a abrir la primera escuela de porno en Cuba. Yo digo, pues vamos para allá. Él tiene todos los contactos. Obviamente yo no conozco a nadie allá. Nunca había ido a Cuba. Ajá. Pues entonces yo digo, vamos para allá. Él me dijo que tenía unas muchachas que querían meterse a la industria porno, que tenía unos muchachos. Pues fuimos para Cuba. Ok. Y entonces cuando yo estoy allá, en Cuba, él me trae, obviamente él sí buscó un lugar para grabar. Era un lugar donde estaba al aire libre, encima de una casa de Habana, Que se viera La Habana, que se viera todo. etcétera, Exacto. Yo etcétera. quería hacer como un video casero, ¿entiendes? Ajá. Que son los más que se venden, que no sean falsos así. Yo quería hacer un video ahí al aire libre, al aire libre, eso es lo que yo quería, vivirlo. Lindo. Ajá. Pero Esa idea fue mía, doctor. él me trajo unas mujeres Ajá. que yo las estaba traineando a cómo tener un orgasmo, a cómo gozarlo y que se viera, el video fuera rico y sabroso para que se pudiese vender. Pero ¿qué pasa? Que las muchachas que él me trajo no, como que estaban muy flojitas. No daban. No daban Mentira. la Qué calidad. raro, qué raro. ¿Qué? No, Bueno, ¿y qué pasó entonces? Cuéntame. Entonces me trae las muchachas. Ajá. Yo le estoy dando un poco de entrenamiento. Me trae un mulato que estaba rico y sabroso y pues yo quise hacer el video con Ya, el muchacho. La alumna. Oh, De ya. repente, profesora, alumna, el mulatón la está así. Digo, voy para arriba del mulatón. ¿Y qué pasó? Olvídate si gozo o no, eso no es tu problema. Yo estoy haciendo el video con el muchacho que él me traje, el negro que estaba rico y sabroso, me lo estoy gozando. Tan pronto yo termino de hacer las escenas con él,
viene y me roba todo el equipo. La cámara me la roba. ¿El muchacho? El muchacho que está haciendo el video conmigo. O sea, que te trajo un actor ladrón. ¿Sabe Dios quién es? Porque yo no sé si, como él es que era de los contactos y todo, y yo no conozco a nadie allá, ¿sabe Dios si tenía una conexión con él? Okay. Entonces yo le digo, ¿cómo es posible que una persona está ¿pero grabando conmigo y me dejó sola? ¿Qué hiciste? Me lo fui a reportar al cuartel de la policía. ¿Y qué te pasó? Yo estoy hablando con un muchacho de allí. El muchacho aparentemente dice que me había visto mis videos, que le encantaban mis videos de Queen Road Triple X, que él gozaba con los videos. Cuando estoy hablando con él pasa otro guardia. Entonces parece que estaba oyendo la conversación. El guardia viene donde mí, se me para y me pregunta, me dice, ¿qué es lo que tú haces? Yo le digo, bueno, yo estoy aquí de visita, vine a grabar un video porno acá, mi nombre es Queen Road, y me dice, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué clase de video? Yo le digo, un video pornográfico. Porno, claro. Porque a mí no hay ningún problema en yo hacer un video porno, todo el mundo tiene sexo. ¿Y qué te pasó? Me arrestaron. Eso no fue culpa mía, ¿cómo baila la Pues policía? culpa de él. ¿Te arrestaron por qué? Me arrestaron porque dijo que eso era ilegal allá. 2 semanas, me tuvieron arrestada 2 semanas allá, por medio de mi familia y por medio de gente afuera. Obviamente, porque soy ciudadana de Estados Unidos, pude salir y regresar. Esta persona no me cogió ni una llamadita. ¿Cuánto te costó la salida de Cuba? Todo esto, $20,000. Todo, el arresto, Todo. salir, todo y toda la Mi inversión. gasto de pasaje, pasaporte. Y el video nunca apareció. Lo que Nada. grabaron allí nunca apareció. Nunca apareció. O sea que el material que fuiste a realizar no lo pudiste traer contigo y no lo pudiste distribuir acá. Y lo más que me Porque molesta... el mulato se lo robó. Se lo robó. Entonces, lo más que me molesta es que esa es mi idea de yo hacer una escuela. ¿Por qué? Porque yo recibo todos los días, montones de emails de personas que por una situación u otra quieren entrar al mundo de la pornografía. O sea, yo no me miro como una mujer mala, yo no le hago daño a nadie. Yo soy una profesional. Déjame ver qué tienes ahí sobre tu podio. ¿Tu socio nunca te dijo que en Cuba era ilegal hacer porno? En ningún momento él me ¿No advirtió. te lo digo, dijo? no. ¿Nunca te dijo que era Nada. ilegal el porno en Cuba? Él estaba como que dice, no, vamos a hacer mucho dinero porque vas a hacer la primera escuela, que si esto, que si lo otro. Yo, pues vamos, dale, vamos a montar el negocio entre los dos, porque el negocio no tan solo iba a ser en Cuba, lo íbamos a expandir. Ok, vuelve a tu podio. Aquí hay un certificado de que ellos abrieron una compañía aquí en Estados Unidos que se llama Escuela de Pornografía. Hicieron un contrato entre ellos. Y hicieron hasta un flyer. No sé, señor director, si usted tenga el flyer. Sí, fueron unos flyers para promocionarlo. Escuela del porno, cómo fingir orgasmos, mejores posiciones para filmar, clases de respiración, protección y derecho de los actores, primera escuela de cine porno. Bueno, no es la primera, porque creo que hay una en Italia. Si no me equivoco, Sí. en Italia creo que hay una universidad porno, pero bueno, tú querías crear Correcto. la primera en el Caribe. Claro, porque quiero Ok. expandirlo al mundo latino. Ok, muy bien, perfecto. ¿Cómo respondes, Ricardo? Bueno, doctora, lo primero es que yo quiero que ella se desaparezca al lado mío, porque ella está contando la versión de ella. La versión verdadera es que ella llegó a Cuba, varadero, gozó, vivió la vida como Mar Anthony, con todas partes, vivió, gozó, tomó, disfrutó. La historia que ella está contando del mulato, yo no tengo culpa que se hayan robado la cámara en Cuba. Yo le dije a ella, en Cuba hay que hacer las cosas suaves. Si tú no puedes ir con un cartel bueno o hacer porno por toda La Habana, porque en Cuba las cosas están cambiando. Uche, Rihanna, todo el mundo está yendo a Cuba. Entonces yo dije, vamos a hacer porno en Cuba, algo nuevo. Espérate un momento. Aguanta ahí. Aguanta. Déjame hacer un corto receso. Cuando regresemos, tú no me vas a empezar a hablar así de todas estas barbaridades. Yo quiero saber cuánto tiempo tú llevas aquí, qué es lo que tú te dedicas, de qué tú le estabas hablando y cómo tú le hablaste a ella. Porque tú tienes que saber cómo están las cosas en Cuba y lo que se puede y lo que no se puede hacer en Cuba. Regresamos después de este programa. Tú me estás enseñando a mí lo que tú vas a enseñar en la universidad. Eso es lo que yo voy a enseñar en la universidad. Olvídese. Es una profesión que no muchas personas pueden Perdóname, amiga, hacerlo. pero yo no creo que hace falta universidad para esto. Caso cerrado. Quiero contarle cómo sucedieron las cosas para que me entienda. Nunca se buscó nada, siempre fuimos buenos amigos.